Hay personas que llegan a tu vida y se van, sin más. Queda un recuerdo, pero nada más, nada ha cambiado. Sin embargo, existen personas que llegan a tu vida en el momento adecuado y la cambian para siempre. Yo creo que lo mismo pasa con los libros. Hay libros que llegan a tu vida en el momento adecuado con el mensaje que necesitabas, con ese mensaje que parece estar escrito solo para ti. Hoy os voy a acercar 10 libros que de alguna manera han cambiado mi forma de ver la vida durante los últimos años. Así que, ¡vamos allá! Hola, ¿qué tal? Yo soy María José Soto. Bienvenida al episodio 32 de Impulsa tu vida paso a paso, el podcast para inconformistas que no buscamos fórmulas mágicas, sino que creemos que la verdadera magia está en dar un paso cada día para alcanzar la vida que nos hemos propuesto. ¿Quieres transformar tu vida, pero no sabes por dónde empezar? A mí me ha pasado. Yo quería transformar mi vida, pero no tenía claro cómo hacerlo. Sentía que caminaba sin rumbo, sin una dirección concreta y sin un objetivo claro. Hasta que un día, después de darle muchas vueltas, me di cuenta de que el éxito también se puede planificar. Solo necesitaba un sistema para hacerlo. Entonces desarrollé mi propio método, un sistema de 5 pasos que me ayudó a definir un objetivo transformador, crear un plan de acción y desarrollar un elevado nivel de compromiso. Es el sistema que he incluido en el planificador del cambio. Ahora he creado un cuaderno de trabajo con este mismo sistema. En él te explico paso a paso cómo crear tu propio mapa hacia el éxito, con ejercicios totalmente prácticos. Lo comparto de manera gratuita en mi web mariajosesoto.com, así que descárgalo, haz los ejercicios y da hoy por fin un paso definitivo para empezar a transformar tu vida. ¿Alguna vez has escuchado una frase que dice, después de un libro, uno no vuelve a ser el mismo? Bueno, en realidad no creo que sea del todo cierto, ya que yo pienso que no todos los libros provocan el mismo efecto en nuestra vida. Hay libros que te entretienen, con algunos incluso aprendes y con otros pues también llegas a soñar, pero hay libros especiales. Son libros que influyen de una manera más profunda en tu vida y que realmente llegan para revolucionar tu mundo. Son esos libros que cambian algún aspecto de tu vida, que realmente marcan un antes y un después. Son los libros que llegan con el mensaje adecuado en el momento preciso. Son los libros que cuando los lees tienes la sensación de que se han escrito solo para ti. Muchos me escribís para que os recomiende algún libro que os pueda impulsar distintas áreas de vuestra vida. He pensado que es posible que seáis más los que estéis buscando ese libro que os dé el impulso que necesitáis para cambiar de vida. Por eso hoy he decidido crear este episodio en el que os presento algunos de los libros que han sido determinantes en mi proceso de cambio. Son libros que llegaron a mí en el momento oportuno, porque algunas veces un libro no es ni bueno ni malo, sino que no es el apropiado para ese momento de tu vida. Tal vez no provoquen el mismo efecto en ti, pero tal vez sí. Así que he decidido presentártelos en el mismo orden que han llegado a mi vida. Y el primero fue El Código del Dinero, de Raymond Samson. Este es el libro que ha marcado realmente un antes y un después en mi vida. Tal vez te parezca demasiado rotunda esta afirmación, pero es que después de los años yo lo percibo realmente así. Porque aunque mi cambio de vida se materializó en realidad a partir del año pasado, que fue cuando decidí emprender un nuevo rumbo, en realidad este cambio comenzó mucho antes. Comenzó sin duda con la lectura de este libro. Y como te digo, esto lo puedo ver ahora con la perspectiva del paso del tiempo. Porque a partir de este libro yo sufrí un completo cambio de mentalidad. Fue para mí como un despertar a una nueva realidad que ni siquiera había tenido en cuenta. Digamos que fue la semilla que inició mi proceso de cambio. Hasta la llegada de este libro a mi vida, nunca me había planteado alcanzar la libertad financiera. Bueno, más allá de cuando jugaba a la lotería, esas pocas veces, porque no he sido una persona que ha jugado mucho a la lotería. Porque yo en realidad pensaba que era más una cuestión de suerte el alcanzar la libertad financiera, de haber nacido en una familia rica, de tener la suerte de dar con una idea revolucionaria o, como te decía, de que te tocase la lotería. Pero en este libro yo descubrí un concepto que me cambió la vida y es el concepto de responsabilidad. Me di cuenta de que la única responsable de mi situación económica y de mi vida en general era yo y que lo más inteligente si quería que algo cambiase era empezar a actuar. Este libro me llevó a hacerme la siguiente pregunta. Si yo dispusiese de libertad económica y no necesitase trabajar por dinero, esa vida que llevaba
¿era la vida que me gustaría llevar? ¿Era la vida que seguiría llevando si disponía de esa libertad económica? Y la respuesta fue rotunda. Y a partir de ahí cambió mi visión de la realidad. Cambió y empezó a abrirse una nueva puerta para mí. Me parece, la verdad, el libro ideal para iniciarse en el mundo de las finanzas personales y para entender las reglas del juego de la nueva economía, sobre todo. Tal vez, si ya has leído libros como Padre Rico, Padre Pobre o algo así por el estilo, no provoque este mismo cambio en ti que provocó en mí en su momento, porque son un poco libros con un mensaje similar, con un estilo distinto, porque Raimon Sasso lo hace más, digamos, a la española. Por eso tal vez yo he sintonizado más con este libro. Pero bueno, en realidad fue porque llegó antes a mi vida que otros libros como Padre Rico, Padre Pobre. Así que si no has leído ningún libro de este estilo, te recomiendo que empieces por El Código del Dinero. El segundo libro que llegó a mi vida y que llegó para transformarla, en este caso, pues fue Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey. Después de leer el libro de Raimon Sasso, yo descubrí que era cierto lo que repetían muchos emprendedores o muchos podcasters, que leer este tipo de libros resulta realmente enriquecedor, porque en unas páginas se condensa muchas veces el aprendizaje vital de una persona y eso puede llegar a ser muy potente en tu vida, puede llegar a transformarla, como te digo. Entonces yo decidí seguir leyendo este tipo de libros, visto el efecto que había provocado en mí El Código del Dinero. Busqué algunos de los más recomendados y el de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva era uno de los que más se repetía, así que decidí leerlo. En este libro empecé a descubrir el poder que ejercen los hábitos en nuestra vida. Sabes que yo confío mucho en ese poder de los hábitos, en el efecto que tienen los hábitos en nuestra vida. Y este libro fue el que me descubrió el poder de esos hábitos. Porque yo siempre había oído que si queremos cambiar nuestra vida es necesario que nos comportemos de manera diferente. Pero este libro nos explica que para cambiar nuestro comportamiento es necesario hacer un cambio, digamos, más profundo, un cambio de paradigmas. Es decir, que debemos cambiar la forma en la que interpretamos el mundo y la forma de hacerlo sería cambiando ciertos hábitos. Concretamente, Stephen Covey propone 7 y yo no os voy a detallarlos en este momento porque se haría eterno este episodio. Solo decirte cuál fue el concepto principal que extraje yo de este libro. Este libro reforzó el concepto que había transmitido El Código del Dinero, el concepto de la responsabilidad. Y según Covey existen 2 maneras de enfrentarse a la vida, la manera reactiva y la proactiva. Las personas reactivas son esas personas que actúan reaccionando a un estímulo sin tener un control consciente de sus acciones, es decir, sin tener un control consciente de esa reacción. Son las personas que sienten que su vida está solo condicionada por sus circunstancias y que ellos realmente no pueden influir en esas circunstancias. Y por otra parte están las personas proactivas. Las personas proactivas asumen la responsabilidad. Son ellas las que eligen la respuesta ante un determinado estímulo, examinan las opciones, mantienen sus sentimientos bajo control y finalmente eligen la respuesta más adecuada. Me pareció muy poderosa la idea de que seamos nosotros mismos los que decidamos la actitud que tendremos y nuestra reacción ante cualquier circunstancia. Así que después de leer este libro, yo decidí convertirme en una persona proactiva y lo he aplicado ante circunstancias sobre las que yo antes reaccionaba de una manera reactiva, ahora lo hago de una forma mucho más proactiva. Mido un poco esa respuesta que voy a dar, controlo mis sentimientos, esos sentimientos que salen desde el cerebro, digamos, reptiliano y de alguna manera pues yo reacciono de una forma mucho más proactiva, con más control. Y esto realmente ha resultado transformador, por eso he decidido incluir este entre los libros que han transformado mi vida. El tercer libro fue El camino hacia la libertad financiera de Bodo Schäfer. El Código del Dinero despertó en mí una pasión por el concepto de libertad financiera, así que yo empecé a buscar libros que me indicasen el camino paso a paso para poder acceder a ese estado financiero. Leí muchos libros, pero de todos ellos me quedo con este de Bodo Schäfer, porque realmente él da las claves paso a paso para poder llegar a la libertad financiera, desde el manejo de tu actitud y creencias sobre el dinero, cómo manejar nuestras finanzas personales, el poder del ahorro y también el poder del interés compuesto, hasta cómo generar más ingresos. Digamos que en este libro encontré un mapa hacia la libertad financiera y empecé a seguirlo.
Por eso, si tú también quieres alcanzar la libertad financiera, yo te recomiendo que lees este libro porque vas a encontrar muchas claves que te van a ayudar a dar el paso o los pasos necesarios para poder alcanzarlo. El cuarto libro que ha influido más sobre mí es Superpoderes del éxito para gente normal, del Mago More. Recuerdo que este libro lo leí en verano. No hacía ni un año que había tenido a mi hijo Lucas y yo estaba completamente fuera de forma, como ya os he comentado en otros episodios. Había dejado de hacer ejercicio, había tratado de empezar a meditar sin mucho éxito y un día escuché la entrevista que le hizo Víctor Martín al Mago More en su podcast. En él presentaba este libro en el que había recogido y resumido los distintos trucos y herramientas que le habían permitido convertirse en una persona productiva, con una buena salud y con una voluntad inquebrantable. Así que decidí comprarlo y leerlo. Pero sobre todo decidí aplicarlo. Y esto fue lo que realmente me cambió la vida. Porque después de leerlo eliminé el azúcar de mi dieta, reduje el consumo de harinas, creé el hábito de caminar 10.000 pasos al día. Sí, durante 2 años llevo haciendo casi diariamente este hábito. Afiancé el hábito de la meditación, al que tanto me había costado iniciarme, y en general pues me convertí en una persona mucho más productiva. Creo que es un libro que toca el tema de los hábitos y de la productividad de una manera muy sencilla, muy llana, para la gente de la calle, digamos. No te habla de técnicas raras, sino que son cosas sencillas que podemos ir aplicando en nuestra vida. Por eso yo creo que realmente es un libro poderoso que puede ayudarte a transformar tu vida. Y es muy interesante porque además el autor lo comparte desde su propia experiencia, explica cómo él lo ha ido aplicando y cómo le ha cambiado la vida. Y por si fuera poco, además, te regala una app para el móvil que te ayuda a poner en práctica todo lo que se explica en el libro. Realmente para mí también ha sido uno de esos libros que me ha ayudado a transformar mi vida, por eso que te digo, porque gracias a este libro yo he implementado ciertos hábitos desde hace 2 años, que fue cuando leí este libro, y todavía muchos de ellos me siguen acompañando. El quinto libro es Millionaire Success Habits, de Dean Graziosi. En los últimos años he descubierto, como te decía, que el verdadero valor, el verdadero poder de esos libros está en aplicar los conocimientos que te transmiten. Y por eso este libro ha resultado realmente poderoso en mi vida, porque yo he aplicado muchos de esos aprendizajes que Dean Graziosi comparte en este libro. Al igual que me pasó con Mel Robbins, yo descubrí a Dean Graziosi a través del podcast de Lewis Howes. Me gustó mucho la energía que transmitía en la entrevista que le hacía a Lewis Howes y entonces decidí comprar su libro. Y sin duda, después de hace un año más o menos que lo leí, yo creo que fue un acierto completo leer este libro. El libro contiene muchos de los tips que Dean Graziosi ha aplicado a su vida día tras día para lograr el éxito. Y este libro me ha servido a mí para 2 cosas, porque ya ha llegado un momento de mi vida donde yo había ya leído libros sobre finanzas personales, sobre desarrollo personal, pero me ayudó a afianzar algunos de los conceptos que yo ya había descubierto en otros libros y que Dean además explica con su propio ejemplo. Pero también me aportó ideas nuevas y esto es muy interesante, porque además fueron ideas que yo empecé a aplicar y que tuvieron un efecto muy positivo en mi vida. Como breve resumen, os dejo 2 píldoras muy sencillas. La primera sería el ejercicio de los 7 niveles del porqué. Contar con un porqué poderoso es la mejor manera de comprometeros con un objetivo y mantener la constancia para ser capaz de lograrlo. El problema es que muchas veces no encontramos un porqué real, porque los porqués nos vienen desde el cerebro y no del corazón, y los que realmente nos atan a ese objetivo, que nos vinculan de una forma muy poderosa, son los que están dentro del corazón, los que están más profundos, digamos. Y eso fue lo que llevó a Dean a desarrollar este sistema. Por cierto, este es uno de los ejercicios que he incorporado al cuaderno de trabajo que te comparto en mi web mariajosesoto.com, así que te animo a que te lo descargues y que empieces a utilizarlo, porque para mí ha sido realmente poderoso. Y otra píldora que descubrí y además que apliqué en mi vida es la que os comparto en el episodio 7 del podcast, y es la manera de enfocar los objetivos. Si no has escuchado todavía este episodio, te recomiendo que lo hagas, porque además este es el episodio que ha sido el más escuchado hasta ahora del podcast, y comparto también un ejercicio de visualización que ha resultado muy potente en mi vida y que muchos además me habéis dicho que os ha gustado mucho. La verdad es que estas son solo 2 píldoras
que os puedo resumir ahora mismo en este episodio, pero realmente el libro contiene muchísima información de valor y muchísima información que resulta aplicable. Por eso he pensado que podría ser interesante crear un episodio entero dedicado a este libro. Porque el libro solo tiene un inconveniente y es que está en inglés y tal vez pueda ser una barrera para algunos de vosotros. Así que si es así y os interesa que lo haga, que cree este episodio explicándoos todas esas píldoras que yo he descubierto en este libro, por favor dejadme un mensaje, un comentario en iVoox o me enviáis directamente un correo o en mi web mariajosesoto.com/32 que vais a encontrar este episodio, me dejáis un mensaje y yo, si os interesa, lo haré. Crearé un episodio descubriendo pues estos o compartiendo con vosotros estos aprendizajes que yo he aplicado a mi vida a través de este libro. Y estos son 5 de los libros que han ayudado a transformar mi vida. Me quedan todavía 5 más, pero se iba a alargar demasiado este episodio, así que he pensado en dividir este episodio en 2 partes y en este os he compartido los 5 primeros libros, como os decía, cómo han llegado a mi vida de forma cronológica, y en el siguiente episodio os compartiré los otros 5 libros. De todas formas, os voy a dejar en mi web mariajosesoto.com/32 un enlace a cada uno de estos libros para que los podáis comprar a través de Amazon. Y además esto, pues vais a poder colaborar conmigo porque yo, si lo hacéis a través de estos enlaces, me voy a llevar una pequeña comisión y a vosotros no os va a suponer más coste. Y esto ha sido todo por hoy. Si creéis que es un contenido interesante, que puede interesar a más gente, pues os animo a que lo compartáis. Y estaría encantada, como siempre, de que me dejaseis un like y vuestros comentarios en iVoox o una valoración de 5 estrellas en iTunes. Y a los que me escucháis por Spotify, pues muchas gracias por hacerlo. Ya sé que a través de esa plataforma no tenéis forma de comunicaros conmigo, pero podéis hacerlo también a través de mi web mariajosesoto.com/32. Me podéis dejar ahí algún comentario sobre este episodio. Muchas gracias por seguir acompañándome en este camino. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Hasta luego!